Key West, en Florida, en la familia de un artista, un pintor llamado Robert Eugene Otto. Tenían un niño, Robert Jr., y habían contratado pues a una serie de cuidadoras que habían traído de Haití. Una de ellas era la que se dedicaba en cuerpo y alma al pequeño, porque los padres viajaban mucho, eran muy severos también con él, no le hacían demasiado caso, y esta mujer se convirtió más en su madre que su propia madre. El niño le tenía muchísimo cariño, muchísimo aprecio, hasta que un día la madre vio que esa mujer negra hacía algunos rituales que no le gustaron nada y decidió echarla de su casa. Antes de echar a esta mujer, que ya tenía pues cierta fama de bruja, de nigromante, de realizar rituales extraños incluso con las tripas de animales o de difuntos para poder ver el futuro, esta mujer dejó un regalo al niño, un muñeco que hizo con paja, con alambres y con tela. Lo hizo además, si hablábamos antes de esa magia simpática, pareciéndose al propio Robert Jr. Si vemos las fotos que existen de él, sí que se parecía al pequeño. Él le tenía mucho cariño al muñeco porque había tenido mucho cariño a esa mujer e incluso decidió darle su nombre. Le llamó Robert y a la familia le dijo que él prefería que le llamara Jen porque Robert ya se llamaba el muñeco. Siempre iba con él, a todas partes. La gente le veía cuando iba con su madre de compras al pueblo cercano, de la mano de Robert. Tenía que ponerle a comer a su lado y a Robert incluso le daba cucharadas de la sopa que estaban consumiendo, que estaba cenando la familia. Cuando se bañaba, Robert estaba al lado en una toalla y por las noches siempre estaba en la habitación. Incluso el pequeño se encerraba durante horas en su habitación donde se oían unas conversaciones. Lo extraño de esto es que en vez de escucharse tan solo la voz de Jen, del niño, del pequeño, se escuchaban dos voces diferentes. Jen comenzó a cogerle un poco de manía a Robert porque pues Robert, el muñeco, al parecer hacía travesuras, rompía cosas y siempre le echaban la culpa al niño. Los padres, que ya habían sido severos de por sí con él, todavía lo eran más e incluso le castigaban. Intentaron quitarle el muñeco en diversas ocasiones y siempre se lo tuvieron que devolver ante el estado de ansiedad, de histeria que tenía el niño de no estar cerca de Robert, hasta que el pequeño vio que ese muñeco tenía alma y le empezó a coger bastante miedo, porque aseguraba que por las noches se movía por la habitación e incluso llegaba a despertarle. No fue el único que oía las risas de este muñeco, las risas de Robert. Los vecinos también aseguraban que habían visto a través de las ventanas cómo el muñeco corría de una habitación a otra. Los padres, incluso en un primer momento que eran totalmente reticentes a las historias que contaba el niño, empezaron a sospechar que el muñeco estaba maldito cuando, teniendo una de esas noches que el niño tenía un gran ataque de histeria a su hijo en la cama, oyeron una serie de pasos y unas risas por el pasillo. El resto de sirvientes también se quejaron de que por las noches, sobre todo, cuando estaban recogiendo la casa, les lanzaban objetos, sobre todo en la cocina, platos, tenedores, cuchillos que salían volando hacia ellos, y cuando recorrían las estancias, de nuevo risas, susurros y también una cancioncilla que alguien tarareaba cerca de ellos y que ninguno supo nunca de dónde salía. Hasta tal punto cogieron pánico al muñeco que al limpiar el cuarto del niño querían hacerlo siempre acompañados y si estaban solos no lo limpiaban. La gota que colma el vaso es cuando la madre de Jen ve una de las noches por el rabillo del ojo como Robert corre de una estancia a otra. Entra en un ataque de ansiedad, de pánico, de histeria, y una tía que estaba pasando allí unos días con ellos le dice que lo mejor en estos casos es coger al muñeco y guardarlo en algún lugar oscuro y olvidarlo. Esa misma noche
la tía muere de un infarto en su cama. Es entonces cuando se cree que verdaderamente comienza la maldición de Robert, cuando comienzan las muertes a su alrededor. Robert es llevado al ático y es encerrado. Allí los padres incluso, después de muchos años, fallecen. El hijo hereda la casa, el dueño verdadero de Robert, y cuando empieza a vivir en ella en solitario, su habitación era una estancia bastante grande, bastante amplia, era una casa pues de alto nivel adquisitivo. Su propia habitación tenía unas escaleras que subían a la parte de arriba, a la buhardilla, al ático, y ya siendo adulto él creía oír las pisadas en el ático de algo o de alguien. Creía que eran ratas, mandó desinfectar la casa en varias ocasiones, cada 2 por 3 cambiaba de personal de servicio porque ninguno aguantaba, aseguraban que oían cosas, hasta que un día él se casa y rebuscando entre cosas en el ático se encuentra de nuevo a Robert, a su muñeco de la infancia. Recuerda que habían ocurrido una serie de cosas, pero no le da mayor importancia, cree que eran cosas de niño, que verdaderamente era toda una sugestión que había vivido la familia, y decide devolver a Robert un poco a la vida, es decir, bajarlo a su domicilio de nuevo, hasta tal punto que incluso en la habitación de recién casados, en el dormitorio, lo pone en un sofá. La mujer de Robert empieza a tener una serie de pesadillas terroríficas. No quiere tener al muñeco, dice que el muñeco cambia de expresión, que la sonríe, que incluso ha oído cómo tararea una cancioncilla. Fíjate si será que hasta tal punto coge pánico a este muñeco que incluso decide dejar a su marido, decide separarse de él, y a los pocos meses ella también muere en extrañas circunstancias. Jen también fallece en 1974, siempre al lado de este muñeco. Al parecer la casa se la quedan pues familiares porque no habían tenido hijos, y a los años van a habitarla un matrimonio con una niña. Ese matrimonio, rebuscando entre las cosas que se habían dejado los anteriores inquilinos en el ático, encuentran a Robert, que pasa a ser el muñeco de su hija. Esa niña coge pues al muñeco con mucho agrado, le gusta mucho, de nuevo se repite la historia, está en todas partes con él, hasta que la niña empieza a tener unas terribles pesadillas. Una noche, después de que sus padres acudieran al escuchar los gritos de auxilio de su hija, al llegar ven aterrados como el muñeco que habían dejado en un armario está justo a los pies de la cama de la niña. Otra de las noches, cuando ella de nuevo les despierta por los gritos de pánico que tienen, ven como el muñeco está encima de la cara de su hija, que está presa del pánico y casi no puede ni moverse. Ella decía que la torturaba, que todas las noches la despertaba para que jugara con él, que insistentemente este muñeco la llamaba para que jugara, que impedía que durmiera y que al desobedecerlo pues la intentaba hacer daño, la intentaba lastimar. Como suele suceder en estos casos, los niños se inventan cosas, es el pánico que tienen a la oscuridad, verdaderamente el muñeco... Que es lo lógico, por otra parte. Es lo lógico, hasta que los propios padres son testigos de cómo las otras muñecas de la niña aparecen destrozadas por la casa y no ha sido la niña, cómo se van de su domicilio dejando completamente cerrado todo y a la vuelta han cambiado cosas de sitio, el muñeco de nuevo se ha movido a otras habitaciones. Hasta tal punto les da miedo Robert que lo vuelven a dejar en el ático y ellos abandonan la vivienda. Cuando un museo de la ciudad compra esa casa, dan con Robert, que está en el ático. Y como ven que es un muñeco antiguo, lo que hacen es mandarlo a un museo, el Museo Martello de Key West, en Florida, donde se recogen todo tipo de objetos antiguos. Desde entonces, igual que Annabelle, en la casa de los Warren, en el museo, está metido en una urna de cristal, Robert de nuevo está metido también en una urna de cristal, porque al parecer sigue haciendo de las suyas. Angustiosa la historia de Robert, el simpático marinerito que una criada haitiana hizo a su imagen y semejanza. Hoy en día Robert, si va alguien a visitarlo,
verá que tiene muchas cartas por detrás de él, cartas que van introduciendo los directores del museo, porque al parecer para fotografiar a Robert es muy difícil, nunca salen las fotografías bien, incluso hay imágenes en las que le vemos con una sonrisa, pero si lo captamos desde otro ángulo pasa como con el ídolo de Göbekli Tepe. En un principio parece que tiene una sonrisa, pero si te acercas más, si con determinada luz le enfocas, salen unas grandes fauces. Pues en este caso parece que también las expresiones de Robert en las fotografías cambian. No solo eso, sino que los guardas de seguridad que están en el museo aseguran que muchas veces esa urna es golpeada por la mano del pequeño Robert y que le han visto también en distintas posiciones e incluso asomándose por ese cristal. Esas cartas que hay detrás de él son de personas que después de visitar el museo y de intentar fotografiar a Robert sin su permiso, porque al parecer hay que pedirle permiso y luego darle las gracias si le haces la fotografía, al intentar captar una imagen han tenido graves problemas, tanto en los coches como en sus casas, como en sus vidas. Esas cartas es para que Robert quite esa maldición que han adquirido después de intentar captar su imagen. A las 2:20 en Milenio 3, una historia de muñecos, y sabemos todos, porque lo sabe nuestro cerebro más lógico, más racional, nuestro hemisferio izquierdo un poco nos dice que todo esto es imposible, que todo esto no puede ser, que son simples muñecos, que los muñecos no andan, que los muñecos no ríen, que los muñecos no tararean canciones, que los muñecos no son malos. Y sin embargo, la otra parte más creativa, más imaginativa, más artística, el hemisferio derecho, que rige seguro a muchos de los oyentes de Milenio 3, ahora mismo nos indica, ¿y si hubiese algo de verdad en todo esto? ¿Y si los muñecos fuesen depositarios de deseos, de frustraciones? ¿Y si, como en la antigüedad, los muñecos o los objetos siguieran siendo antenas de deseos, antenas de odios? Eso es, un poco, el resorte profundo de la magia simpática.